Hay testimonios que uno prefiere no contar, experiencias que durante años permanecen archivadas en algún rincón de la memoria, esperando quizá el momento preciso para salir a la luz sin parecer producto de la imaginación o, peor aún, de la manipulación consciente de los hechos. Pero cuando los acontecimientos comienzan a encajar con una precisión que eriza la piel, cuando las fechas se alinean y los nombres cobran sentido décadas después, uno se ve obligado a revisar esos testimonios que en su momento parecían incongruentes, imposibles o simplemente delirantes. El 14 de enero de 1999, en una pequeña capilla perdida entre los desiertos de Nuevo México, un hombre de aspecto ordinario pronunció palabras que nadie, absolutamente nadie, tomó en serio. Habló de Donald, del retorno de un líder controvertido, de fechas que entonces sonaban como ciencia ficción política. 25 años después, cuando escribo estas líneas, me pregunto si no fuimos nosotros quienes estuvimos ciegos ante algo que ya estaba escrito en algún lugar que la razón humana se niega a aceptar. La capilla de San Isidro se encuentra a 30 kilómetros de Santa Fe, construida en adobe hace más de 200 años, con esa humildad arquitectónica que caracteriza los templos del suroeste americano. Llegué allí siguiendo una pista que parecía menor, uno de esos hilos sueltos que aparecen cuando investigas fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar. Me habían hablado de un hombre que, según testimonios locales, entraba periódicamente en estados alterados de conciencia y pronunciaba palabras que algunos consideraban proféticas. Joseph Martínez, así se llamaba el vidente, tenía entonces 42 años. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller del pueblo y llevaba una vida tan normal como cualquier persona de su entorno. Nada en su apariencia o comportamiento cotidiano sugería que pudiera ser el canal de información que trascendiera el tiempo lineal que todos damos por sentado. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, manos encallecidas por el trabajo manual, cabello negro prematuramente canoso en las sienes y unos ojos pardos que, en estado ordinario de conciencia, reflejaban la tranquilidad de quien ha encontrado paz en la sencillez. Pero cuando entraba en trance, según me contaron los testigos habituales, algo cambiaba radicalmente en él. Aquella tarde de enero el frío era particularmente intenso y la capilla estaba casi vacía. Apenas 8 personas se habían congregado para lo que llamaban el momento de Joseph, una especie de ritual informal que se repetía cada cierto tiempo sin mayor publicidad ni protocolo establecido. Entre los presentes estaban María González, una anciana de 70 años que había sido testigo de estos episodios durante más de una década, el padre Miguel Santos, un sacerdote franciscano que mantenía una actitud de observación respetuosa pero escéptica, 2 hermanas gemelas de apellido Herrera que trabajaban en la oficina postal del pueblo, un ranchero llamado Tom Bradley que había llegado desde Arizona específicamente para presenciar el fenómeno, una enfermera jubilada de nombre Catherine Walsh, y yo mismo, con mi grabadora y mi cuaderno de notas, esperando quizá encontrar material para un capítulo más en la larga lista de experiencias inexplicables que había venido documentando a lo largo de los años. Lo que ninguno de nosotros esperaba era ser testigos de una predicción que resultaría escalofriante por su precisión 25 años después. Joseph se sentó en uno de los bancos de madera desgastada, cerró los ojos y comenzó a respirar de una manera particular, como si estuviera sincronizando su ritmo interno con alguna frecuencia que el resto no podíamos percibir. Durante aproximadamente 10 minutos no sucedió nada extraordinario, solo ese silencio espeso que se genera cuando varias personas esperan algo sin saber exactamente qué. Luego, gradualmente, comenzaron los cambios. Su respiración se volvió más profunda, su rostro adquirió una expresión de concentración intensa y sus manos, que hasta entonces reposaban sobre las rodillas, empezaron a moverse con gestos lentos como si estuviera moldeando algo invisible en el aire. Cuando finalmente abrió los ojos ya no parecía el mismo hombre. Su mirada se había vuelto distante, como si estuviera viendo a través de nosotros hacia algo que se encontraba mucho más allá de las paredes de adobe de la capilla. Su voz, habitualmente grave y pausada, adquirió una cadencia diferente, más rítmica, como si las palabras llegaran desde un lugar que no era exactamente su garganta. Veo un nombre que resonará en los salones del poder, comenzó a decir, y su español, normalmente fluido, se intercalaba con frases en inglés de manera espontánea. Donald.
Donald será el nombre que divida las aguas en la tierra del águila. Lo veo ascender una vez, descender y ascender nuevamente, como las mareas que obedecen a la luna. El año de la división será el 26º del nuevo milenio. Los hombres discutirán si es salvador o destructor, pero ambos estarán equivocados y ambos tendrán razón. El retorno del líder controvertido marcará el tiempo en que las profecías antiguas comenzarán a cumplirse una tras otra, como fichas de dominó que caen siguiendo un diseño que solo puede verse desde arriba. Pausaba entre cada frase, como si necesitara tiempo para procesar la información que estaba recibiendo, y durante esos silencios su respiración se volvía casi imperceptible. Enero será el mes del regreso, y los hombres que no creyeron la primera vez tendrán que recordar que el tiempo es circular, no lineal como suponen sus mentes pequeñas. En 1999, hablar de Donald Trump como figura política era simplemente absurdo. Era conocido principalmente como empresario inmobiliario y personalidad mediática, famoso por sus casinos, sus torres y su programa de televisión, pero la idea de que pudiera convertirse en presidente de Estados Unidos habría parecido una broma de mal gusto a cualquier analista político serio de la época. Bill Clinton ocupaba la Casa Blanca. El país vivía una época de relativa prosperidad económica, y los nombres que sonaban para las elecciones del 2000 eran Al Gore, George W. Bush, John McCain o Bill Bradley. Trump aparecía ocasionalmente en programas de entretenimiento, hablaba de política desde la perspectiva del empresario exitoso, pero nadie, absolutamente nadie, lo consideraba material presidencial. Por eso las palabras de Joseph fueron recibidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo benevolente, como quien escucha a un niño contar un sueño extravagante. El padre Miguel Santos tomó notas discretas durante todo el episodio, pero cuando le pregunté su opinión al finalizar la sesión, se limitó a encogerse de hombros y decir que los caminos del Señor son inescrutables, pero también lo son los laberintos de la mente humana. María González, por su parte, parecía menos sorprendida, como si hubiera escuchado predicciones igualmente improbables que luego se habían cumplido de maneras inesperadas. Joseph no inventa, me dijo mientras caminábamos hacia la salida. No sé de dónde le llega la información, pero nunca he visto que diga algo por el mero gusto de impresionar. Si habla de Donald y de retornos, será porque algo ve que nosotros no podemos ver. Las hermanas Herrera intercambiaban miradas cómplices, como si compartieran algún conocimiento que no estaban dispuestas a revelar, y el ranchero de Arizona parecía más interesado en los aspectos técnicos del fenómeno que en el contenido específico de la predicción. Guardé la grabación en mis archivos con una etiqueta que decía Nuevo México, predicción Trump, 14 de enero 1999, y durante años la consideré una curiosidad más en mi colección de testimonios extraordinarios. Cuando Trump anunció su candidatura presidencial en 2015, recordé vagamente las palabras de Joseph, pero las descarté como coincidencia parcial. Cuando ganó las elecciones en 2016, volví a escuchar la grabación con renovado interés, pero aún me parecía que el cumplimiento era demasiado general como para considerarlo verdaderamente profético. Fue después de las elecciones del 2020, cuando se hizo evidente que Trump intentaría regresar al poder, que las palabras ascender una vez, descender y ascender nuevamente cobraron un significado que me heló la sangre. Y ahora, en 2026, cuando el retorno del líder controvertido se ha materializado exactamente en el mes de enero que Joseph había mencionado, me encuentro revisando cada palabra de aquella grabación con una mezcla de asombro y inquietud que no logro explicar racionalmente. Lo que más me perturbó al revisar aquellas cintas no fueron sólo las palabras del pequeño Joseph, sino las fechas que comenzaron a emerger como un patrón oculto, una especie de código temporal que parecía repetirse con una precisión que desafía cualquier explicación racional. Cuando escuché por primera vez al niño mencionar el 14 de enero de 1999, simplemente anoté la fecha como un detalle más de su relato. Era solo un niño hablando de algo que había visto en lo que describía como el tiempo que no ha llegado aún. Sin embargo, 3 décadas después, esa fecha se revelaría como la primera pieza de un rompecabezas temporal que me ha mantenido despierto durante años. El 14 de enero de 1999
coincidió exactamente con el inicio del proceso de impeachment contra Bill Clinton en el Senado estadounidense. Un evento que, curiosamente, Joseph había mencionado en una grabación posterior cuando describió un presidente en problemas antes de que llegue el hombre dorado. Durante años pensé que se refería a Trump como el hombre dorado, pero ahora comprendo que el niño podía estar viendo múltiples acontecimientos entrelazados en una línea temporal que su mente infantil no podía procesar de manera secuencial. Lo inquietante es que cuando revisé mis notas encontré que Joseph también había mencionado el sexto año del nuevo siglo como un momento crucial para el regreso del líder que divide. Inicialmente interpreté esta referencia como el año 2006, 6 años después del inicio del nuevo milenio. Pero en 2020, mientras el mundo enfrentaba la pandemia y Trump perdía las elecciones, me di cuenta de mi error de cálculo. Si Joseph se refería al siglo XXI, que técnicamente comenzó en 2001, entonces el sexto año sería 2006. Sin embargo, existe otra interpretación más perturbadora. Si el niño estaba viendo el futuro desde su perspectiva de 1997 y se refería a 6 años después de que el nuevo presidente tome el poder por segunda vez, entonces estaba hablando de 2026, el año en que Trump efectivamente ha regresado al poder, pero las coincidencias temporales no terminan ahí. Durante mis investigaciones posteriores, descubrí que varios eventos clave en la vida política de Trump ocurrieron en fechas sorprendentemente cercanas a las que Joseph había mencionado décadas antes. El 15 de enero de 2021, 5 días antes de dejar el cargo tras su primera presidencia, Trump fue sometido al segundo proceso de impeachment de la historia estadounidense. La proximidad con el 14 de enero que el niño había mencionado me dejó helado. Pero lo verdaderamente inquietante vino después. Mi investigación me llevó a contactar con otros investigadores de fenómenos similares, personas que durante años habían documentado casos de niños con visiones proféticas. En los archivos del Instituto de Estudios Paranormales de Barcelona encontré el testimonio de María Elena Vázquez, una médium española que en 1998 había registrado las visiones de otro niño, Carlos, de apenas 8 años. Este pequeño, sin conexión alguna con Joseph ni con mi investigación, había descrito también a un hombre de cabello dorado que gobernaría 2 veces, con años de silencio en el medio. Lo más escalofriante era que Carlos había mencionado específicamente que este líder regresaría en el mes de los hielos, y que su segundo mandato comenzaría cuando las fechas del mes frío coincidan con las del juicio pasado. María Elena, que ahora tiene 73 años y vive retirada en un pueblo de Cantabria, me recibió en su casa una tarde de octubre de 2025. Sus manos temblorosas aún conservaban el cuaderno donde había anotado cada palabra de Carlos durante aquellas sesiones de 1998. El niño hablaba de fechas como si fueran lugares que podía visitar. Me confió mientras servía café en unas tazas desportilladas. Decía que el 14 y el 15 de enero eran días especiales, días donde las decisiones importantes siempre sucedían para este hombre dorado. Yo no entendía nada, pero anoté todo porque había algo en la voz del pequeño que me daba escalofríos. Carlos había sido más específico que Joseph en cuanto a las fechas. Mencionó que el líder controversial enfrentaría el juicio de los senadores exactamente 14 días después del primer día del año, y que años más tarde su retorno al poder se confirmaría en los mismos días de hielo cuando el círculo se cierre. La precisión era aterradora. El primer impeachment de Trump comenzó efectivamente el 14 de enero de 1999. No, perdón. Esa fue la fecha del proceso contra Clinton que Joseph había visto superpuesta. El proceso contra Trump comenzó en enero de 2021, pero la votación final en la Cámara de Representantes ocurrió el 13 de enero de 2021, a un día de la fecha profetizada. Durante mis investigaciones descubrí que existe un fenómeno que algunos investigadores llaman ventanas temporales en las predicciones. Es como si ciertas fechas funcionaran como portales a través de los cuales las mentes sensitivas pueden percibir eventos futuros con mayor claridad. El doctor Hermann Zeitler, un físico alemán que ha dedicado su vida al estudio de las anomalías temporales en los fenómenos paranormales, me explicó por teléfono desde su laboratorio en Múnich que el tiempo no es lineal como creemos, sino que funciona más como un tejido con pliegues y conexiones inesperadas.
Según Zeitler, es posible que ciertos individuos, especialmente los niños cuyas mentes aún no han sido condicionadas por nuestras limitaciones adultas sobre la percepción temporal, puedan acceder a estos pliegues y ver conexiones entre eventos que ocurrirán en fechas específicas. Lo que me resulta más inquietante es que tanto Joseph como Carlos, sin conocerse y separados por océanos, coincidieron en mencionar no solo las fechas de enero, sino también una fecha adicional que inicialmente pasé por alto. Ambos niños hablaron del día 20, pero no como el final de algo, sino como el principio verdadero. Joseph había dicho: el hombre dorado se sentará en la silla grande el día 20, pero no será la primera vez ni será la última. Carlos fue aún más específico: regresará a la silla el mismo día que la primera vez, pero en el año que tiene un 6 al final. El 20 de enero es, por supuesto, el día tradicional de la toma de posesión presidencial en Estados Unidos. Trump juró como presidente por primera vez el 20 de enero de 2017 y ha regresado al cargo exactamente el 20 de enero de 2025. Pero lo que me mantiene despierto por las noches es la referencia de Carlos al año que tiene un 6 al final. En 1998, cuando el niño hizo esta predicción, 2016 parecía un futuro lejano. Sin embargo, ese fue precisamente el año en que Trump ganó sus primeras elecciones presidenciales, las que lo llevarían a asumir el cargo en enero de 2017. Pero las ventanas temporales parecen extenderse más allá de estas fechas específicas. En mis archivos encontré menciones de otros videntes que durante los años 90 hablaron de un periodo de gran división en América que comenzaría con el hombre de los edificios dorados y se intensificaría durante los años del doble regreso. Una medium francesa, Madame Celestine, registró en 1996 las visiones de un niño llamado Pierre que describía dos periodos de gobierno del mismo hombre, separados por años de resistencia y caos. Lo más perturbador de todo esto es que las fechas parecen funcionar como anclas temporales, momentos específicos donde el futuro se vuelve más visible para estas mentes sensitivas. Es como si el 14 de enero, el 15 de enero y el 20 de enero fueran fechas marcadas en algún calendario cósmico, días donde las decisiones cruciales de este líder controversial estaban destinadas a manifestarse una y otra vez. Y ahora, cuando escribo estas líneas en marzo de 2026, 2 meses después de que Trump haya asumido nuevamente la presidencia, me pregunto si estos niños vieron solo el comienzo de un patrón temporal mucho más amplio o si sus visiones abarcan eventos que aún están por suceder en estas mismas fechas fatídicas de los años venideros. Pero los niños no fueron los únicos. A medida que profundizaba en esta investigación, comenzaron a surgir testimonios de adultos que, sin conocerse entre sí y separados por miles de kilómetros, habían experimentado visiones similares sobre este líder controversial años antes de que sus predicciones comenzaran a cumplirse. El primero de estos casos que documenté fue el de María Elena Vázquez, una mujer de 52 años que vivía en una modesta casa en las afueras de Guadalajara, México. Conocí a María Elena en febrero de 2004, apenas unos meses después de que me hubiera contactado a través de una carta que aún conservo. Su letra era cuidadosa, casi infantil, y sus palabras transmitían una mezcla de confusión y urgencia que me resultó familiar. Decía haber tenido sueños muy claros sobre un hombre rubio que dividiría América como nunca antes se había visto. Lo que me llamó la atención no fueron solo las visiones, sino las fechas. María Elena aseguraba que estos sueños habían comenzado en enero de 2003, exactamente en los mismos días que los niños de otros continentes estaban reportando sus propias experiencias. Cuando la entrevisté en su casa, rodeada de plantas y con el ruido de fondo del tráfico tapatío, María Elena me contó que nunca había tenido interés en la política estadounidense. Era una mujer sencilla, que trabajaba limpiando oficinas y criando a sus 3 hijos sola. Yo ni siquiera sabía quién era el presidente de Estados Unidos, me dijo con una sonrisa tímida. Pero en esos sueños veía a este hombre muy claro, con el pelo amarillo como el maíz, y sabía que era importante. Lo veía en un lugar muy grande, con muchas banderas, y la gente gritaba, unos a favor y otros en contra. Era como si el país se partiera por la mitad. Lo extraordinario del testimonio de María Elena no eran solo las imágenes que describía, sino los detalles específicos que había notado en un pequeño cuaderno que guardaba junto a su cama.
Me mostró páginas enteras escritas con esa misma letra cuidadosa, fechadas entre enero y marzo de 2003, donde describía escenas que parecían sacadas directamente de los eventos políticos que Estados Unidos viviría más de una década después. Hablaba de elecciones donde nadie creía en el resultado, de multitudes enfurecidas en edificios importantes y de algo que me heló la sangre. El hombre rubio se iría, pero regresaría más fuerte, como si nunca se hubiera ido de verdad. A casi 7.000 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, España, el padre Sebastián había comenzado a experimentar algo similar apenas unas semanas después que María Elena. Cuando conseguí hablar con él en 2019, ya retirado y viviendo en una residencia para sacerdotes ancianos, recordaba perfectamente aquellos sueños que habían perturbado sus noches durante meses en 2003. Eran tan vívidos que me despertaba empapado en sudor. Me confesó con una voz que aún temblaba al recordarlo. Veía a un líder que había sido expulsado de su trono, pero que volvía con más poder que antes. No entendía por qué Dios me enviaba estas visiones sobre un país tan lejano. El padre Sebastián, un hombre que había dedicado 40 años de su vida al ministerio parroquial en pueblos pequeños, jamás había mostrado interés por la política internacional. Sus homilías se centraban en la caridad local, en ayudar a los vecinos y en mantener viva la fe en comunidades rurales que se despoblaban lentamente. Sin embargo, durante aquellos meses de 2003 se encontró obsesionado con imágenes que no podía explicar ni apartar de su mente. Veía una gran nación dividida, me contó, y en el centro de esa división un hombre que generaba tanto amor como odio extremo. Lo curioso es que yo sabía, sin saber cómo, que este hombre regresaría después de haber sido apartado del poder. Era como una película que se repetía. Lo veía marcharse con dignidad herida y luego, años después, volvía triunfante. Cuando comencé a analizar estos testimonios junto con los de los niños que había documentado anteriormente, las coincidencias se volvieron inquietantes. Tanto María Elena como el padre Sebastián describían a un líder controversial que experimentaría un período de exilio político, seguido de un regreso triunfal. Ambos mencionaban divisiones sociales profundas, elecciones cuestionadas y un segundo mandato después del destierro. Ninguno de los dos tenía conocimiento de los testimonios del otro, y cuando finalmente pude ponerlos en contacto en 2020, se quedaron asombrados por las similitudes de sus experiencias. Pero lo que más me perturbaba era la metodología que estaba desarrollando para verificar estos testimonios. ¿Cómo se contrasta la veracidad de una visión? ¿Cómo se documenta algo que, por definición, escapa a los métodos tradicionales de investigación? Comencé a desarrollar un sistema que combinaba entrevistas extensas, verificación de fechas mediante documentos personales como diarios o cartas y lo que llamé triangulación testimonial. Buscar puntos de coincidencia entre relatos de personas que no podían haberse conocido ni influenciado mutuamente. En el caso de María Elena, pude verificar las fechas de sus visiones mediante las anotaciones de su cuaderno que mostré a expertos en grafología para confirmar que habían sido escritas de forma consistente durante el periodo que ella afirmaba. El padre Sebastián conservaba homilías de aquella época donde, de forma velada, había hecho referencias a tiempos de gran división que se avecinaban para el mundo, referencias que sus feligreses recordaban vívidamente cuando los entrevisté años después. Pero había algo más que unía a todos estos testimonios, algo que me tomó años en comprender completamente. Ninguno de los videntes había buscado estas experiencias. María Elena me confesó que durante meses intentó ignorar los sueños, llegando incluso a tomar pastillas para dormir con la esperanza de que cesaran. El padre Sebastián había consultado con el obispo de su diócesis, preocupado de que pudiera estar experimentando algún tipo de crisis espiritual. Los niños, por su parte, a menudo se mostraban confundidos o asustados por sus visiones, sin comprender por qué veían cosas tan extrañas y lejanas. Esta característica involuntaria de las experiencias me llevó a reflexionar sobre la naturaleza misma de la percepción profética. ¿Por qué estas personas, dispersas geográficamente y sin conexión entre sí, habían sido elegidas para recibir información sobre eventos futuros? ¿Existía algún patrón común en sus personalidades, en sus circunstancias vitales, que pudiera explicar por qué fueron receptores de estas visiones? Lo que encontré fue desconcertante.
Todos ellos compartían una característica común: una apertura emocional casi infantil, una capacidad para mantenerse asombrados ante la vida sin el cinismo que suele acompañar a la madurez. María Elena conservaba esa curiosidad genuina por el mundo que muchos pierden al enfrentar las dificultades adultas. El padre Sebastián, a pesar de sus años de ministerio, mantenía una fe sencilla y directa, sin las complicaciones teológicas que caracterizan a muchos clérigos académicos. Y entonces, cuando creía haber documentado suficientemente estos casos, llegó a mis manos un testimonio que cambiaría por completo mi comprensión de lo que estaba investigando. Fue durante el otoño de 2022 cuando recibí una llamada que me haría replantear todo lo que creía saber sobre estos testimonios. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a María Fernández, una mujer de unos 60 años que había leído uno de mis artículos sobre las apariciones infantiles. Su historia, me confesó con cierto temor, llevaba más de 20 años guardada en el silencio de su familia. Su nieto, que ahora tiene 32 años, había vivido una experiencia cuando apenas tenía 8, pero lo que me impactó no fue tanto el relato del encuentro en sí, sino los detalles imposibles que aquel niño había compartido inmediatamente después. Nos encontramos en su casa de Salamanca 3 semanas más tarde. María había preparado té y tenía sobre la mesa varios cuadernos donde había anotado día tras día las palabras de su nieto durante los meses posteriores a su experiencia. El pequeño Alejandro, según me contó, había comenzado a hablar de cosas que no podía conocer, cosas que en el año 2000 simplemente no existían. Mencionaba constantemente algo que llamaba los mensajes cortos en las máquinas que todos llevarían en el bolsillo. Describía con una precisión inquietante cómo las personas se comunicarían mediante textos de exactamente 140 letras, y cómo estas máquinas serían fundamentales para que el hombre importante de América llegara al poder. Lo extraordinario no era solo la descripción tecnológica. Un niño de 8 años en el año 2000 no tenía forma de imaginar Twitter, que se lanzaría 6 años más tarde, ni mucho menos la importancia política que tendría esta plataforma en las elecciones estadounidenses de 2016. Pero Alejandro no se limitaba a describir la tecnología. Hablaba de cómo el hombre importante usaría estos mensajes cortos para enfadar a sus enemigos y hacer que la gente le siga. María me mostró las notas que había tomado literalmente. Dice que el señor importante escribirá cosas que harán que la gente se ponga muy nerviosa, pero que así ganará, porque la gente prefiere a alguien que dice lo que piensa, aunque sea malo. Cuando le pregunté a María si había conservado más detalles de aquellas conversaciones, sus ojos se ensombrecieron. Me confesó que había anotado todo porque le parecía imposible que un niño hablara de esas cosas con tanta seguridad. Alejandro había mencionado también una gran enfermedad que vendría de muy lejos y que cambiaría las reglas del juego político en 2020. En sus propias palabras infantiles, según los apuntes de su abuela, había dicho: la enfermedad hará que la gente no pueda salir de casa para votar como antes, y entonces el hombre importante perderá porque la gente votará desde sus casas de forma diferente. Esta descripción del impacto del COVID-19 en las elecciones estadounidenses de 2020, con el aumento masivo del voto por correo, resulta escalofriante cuando consideramos que fue expresada 2 décadas antes de que ocurriera. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fueron las referencias a papeles importantes escondidos en su casa grande junto al mar. María había notado textualmente las palabras del niño. Encontrarán papeles que no debía tener en su casa bonita cerca del agua, y eso le traerá problemas grandes. Cuando estos apuntes llegaron a mis manos, el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago acababa de saltar a los titulares internacionales. La precisión del detalle geográfico me resultaba perturbadora. ¿Cómo podía un niño español de 8 años, en el año 2000, hacer referencia específica a una propiedad junto al mar en Florida que se convertiría en el centro de una investigación federal más de 2 décadas después? Lo que más me inquietó, sin embargo, fueron las anotaciones relacionadas con 2 momentos muy peligrosos para este personaje. Alejandro había hablado con su abuela de 2 veces que algunos hombres malos intentarían hacerle daño. Según las notas de María, el niño había sido muy específico con los tiempos. Una vez cuando esté pidiendo que le voten otra vez en el tiempo caliente del año y otra vez después, cuando ya esté elegido, pero antes de que empiece su trabajo nuevo.
Estas referencias temporales coinciden de manera inquietante con los atentados de Butler, Pensilvania, en julio de 2024 y el incidente en su campo de golf en Florida en septiembre del mismo año. He intentado encontrar explicaciones racionales para estas coincidencias. He consultado con psicólogos infantiles, he revisado toda la información disponible públicamente de esos años, he buscado patrones en otros casos similares. La realidad es que en el año 2000 no existían precedentes históricos que permitieran a un niño, por muy imaginativo que fuera, anticipar con tal precisión la revolución de las redes sociales, su impacto político, una pandemia global, las características específicas del voto por correo, y mucho menos la ubicación geográfica exacta de futuros eventos legales. Durante mis conversaciones con María, surgió otro detalle que me ha mantenido despierto durante noches enteras. Alejandro no solo había predicho estos eventos, sino que había mencionado también la reacción pública ante ellos. Según sus palabras infantiles, la gente se dividiría en dos grupos que se odiarían mucho, y los que escriben en los periódicos dirían que todo es mentira, pero las cosas pasarían igual. Esta descripción de la polarización política y el fenómeno de las noticias falsas que caracterizaría la era Trump resulta profética en su simplicidad. María me confesó que durante años había dudado si compartir esta información. La familia había consultado con varios sacerdotes, quienes les habían aconsejado prudencia. Algunos les habían sugerido que las visiones del niño podrían ser de origen divino, otros habían preferido atribuirlas a una imaginación muy activa. Lo cierto es que Alejandro había dejado de hablar de estos temas alrededor de los 10 años y había crecido sin recordar claramente sus propias predicciones. Cuando María le había mostrado sus apuntes años más tarde, él mismo había quedado sorprendido por la precisión de los detalles. Esta falta de memoria consciente en el sujeto es otro patrón que he encontrado repetidamente en mis investigaciones. Los niños que vivían estas experiencias parecían actuar como canales temporales de información, pero sin retener conscientemente lo que habían comunicado. Es como si hubieran sido instrumentos de una transmisión que los superaba, regresando después a su estado normal de conciencia infantil sin conservar el acceso a esa fuente de conocimiento extraordinario. El análisis más perturbador de todo este caso se centra en la imposibilidad matemática de estas coincidencias. No estamos hablando de predicciones vagas o interpretables de múltiples formas. Estamos ante referencias específicas a tecnologías inexistentes, eventos geopolíticos impredecibles y detalles geográficos precisos que sólo cobrarían sentido décadas después. La probabilidad de que un niño acertara por casualidad en tantos aspectos concretos es estadísticamente despreciable. Sin embargo, lo que más me perturba no es tanto la precisión de estas predicciones, sino la resistencia sistemática de las instituciones para investigarlas seriamente. Cuando he intentado presentar estos casos a universidades, medios de comunicación o entidades científicas, me he encontrado con un muro de escepticismo que roza la negación deliberada. Es como si existiera un acuerdo tácito para no examinar evidencias que desafían nuestra comprensión del tiempo, la conciencia y la realidad misma. Esta actitud me lleva a preguntarme si no estamos ante algo mucho más profundo de lo que podemos imaginar, algo que cuestiona los fundamentos mismos de cómo entendemos la existencia humana y nuestra relación con el tiempo y el conocimiento. Porque es precisamente cuando comenzamos a cuestionar esos fundamentos que aparece lo que, sin duda alguna, constituye el aspecto más inquietante de toda esta investigación, la dimensión espiritual que atraviesa cada uno de estos testimonios como un hilo invisible pero persistente. No hablo de religiosidad superficial ni de interpretaciones forzadas de textos sagrados, me refiero a algo mucho más profundo y perturbador. En mis años documentando estos casos, he observado una constante que me resulta imposible ignorar. Cada vez que alguien me relata una experiencia visionaria relacionada con estos acontecimientos futuros, invariablemente surge una referencia que me hiela la sangre: la batalla espiritual. No es una metáfora, no es un símbolo poético. Los testimonios hablan de un enfrentamiento real entre fuerzas que trascienden completamente nuestro entendimiento político convencional. María Elena Vázquez, una mujer de 62 años de Guadalajara, me lo explicó con una serenidad que aún me estremece. Durante una experiencia que tuvo en febrero de 2019 mientras oraba en la madrugada,
sintió una presencia que le mostró lo que ella describe como un tablero de ajedrez cósmico. En ese tablero, me dijo con los ojos brillantes de quien recuerda algo que cambió su vida para siempre, pudo ver figuras que reconoció inmediatamente como líderes mundiales, moviéndose como peones en una partida que no controlaban. Y ahí estaba él, Trump, ubicado en una posición que ella inicialmente no comprendió. No era el rey, me confesó, pero tampoco era un simple peón. Era una pieza diferente, una que podía moverse de maneras que las reglas normales no permitían. Lo que más me impactó de su relato no fue la visión en sí misma, sino lo que vino después. María Elena me contó que durante días posteriores a esa experiencia sentía una angustia profunda cada vez que pensaba en Trump. No era odio político ni admiración, sino algo que describió como la sensación de estar viendo a alguien cargar un peso que ni él mismo comprende completamente. Es una descripción que he escuchado una y otra vez, con variaciones mínimas, en bocas de personas que no se conocen entre sí y que viven a miles de kilómetros de distancia. Pero quizás lo más revelador surge cuando estos testimonios comienzan a coincidir en un punto específico que me resulta imposible clasificar como coincidencia. Hablan del elegido controvertido, esas palabras exactas, como si existiera un guión cósmico del cual todos estuvieran leyendo fragmentos dispersos. El padre Joaquín Mendoza, un sacerdote jesuita de amplia formación teológica al que entrevisté en la Ciudad de México, me confesó algo que jamás había compartido públicamente. En 2016, durante un retiro espiritual en el desierto de Sonora, experimentó lo que él describe como una comunicación directa con lo divino, donde se le mostró la figura de un hombre controvertido que sería usado como instrumento para separar el trigo de la cizaña en tiempos de gran confusión. Lo que más me perturbó, me dijo el padre Mendoza con una honestidad brutal, no fue la visión en sí misma, sino darme cuenta meses después de que ese hombre era Donald Trump. Toda mi formación teológica, toda mi comprensión de cómo obra la providencia se tambaleó en ese momento. ¿Cómo podía Dios elegir un instrumento tan humano, tan imperfecto, tan alejado de lo que consideramos virtudes cristianas? Esta pregunta, formulada por un hombre de profunda fe y rigurosa preparación intelectual, me llevó por caminos que nunca imaginé explorar cuando comencé esta investigación, porque resulta que el dilema del padre Mendoza no es único. He documentado reacciones similares en líderes religiosos de diferentes denominaciones que se han enfrentado a experiencias o revelaciones que los obligan a replantear conceptos fundamentales sobre cómo opera lo divino en la historia. Humaná. El pastor evangélico Samuel Restrepo, de Medellín, me relató una experiencia que lo mantuvo despierto durante semanas. Durante una sesión de oración comunitaria en marzo de 2020, en plena pandemia, experimentó lo que describió como una descarga de información directa, donde vio a Trump no como un líder político, sino como una herramienta de purificación en manos de fuerzas que operan en escalas temporales que exceden nuestra comprensión humana. Vi cómo su controversia, su manera de dividir opiniones, su capacidad de generar reacciones extremas, no eran defectos sino características necesarias para un propósito específico. Me explicó con la voz temblorosa de quien aún procesa una revelación que desafía toda su cosmovisión previa. Pero no todas las reacciones han sido de aceptación, aunque sea cautelosa. El cardenal Francisco Herrera, a quien logré entrevistar brevemente después de múltiples intentos, fue categórico en su rechazo a cualquier interpretación mística de figuras políticas contemporáneas. La Iglesia debe mantener una prudente distancia de especulaciones proféticas que carecen de fundamento doctrinal sólido, me dijo con la autoridad de décadas de servicio eclesiástico. Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fueron sus palabras oficiales, sino su lenguaje corporal. Durante toda nuestra conversación mantuve la sensación de estar hablando con alguien que luchaba internamente con ideas que no podía expresar públicamente. Esta división entre el rechazo institucional y las experiencias personales de sacerdotes, pastores y líderes espirituales me ha llevado a una conclusión inquietante. Existe una brecha profunda entre lo que las instituciones religiosas están dispuestas a reconocer públicamente y las experiencias místicas que están documentándose en sus propias filas. Es como si nos encontráramos ante un fenómeno tan desafiante para las estructuras tradicionales de fe que genera una especie de disonancia cognitiva colectiva. El rabino David Goldstein,
de la sinagoga Beth Shalom en Buenos Aires, me ofreció quizás la perspectiva más esclarecedora sobre este dilema. En la tradición judía, me explicó durante una larga conversación que se extendió hasta altas horas de la madrugada, entendemos que lo divino puede usar cualquier instrumento para cumplir sus propósitos, incluso aquellos que parecen completamente inadecuados desde nuestra perspectiva limitada. La historia bíblica está llena de ejemplos. Faraón, Nabucodonosor, Ciro, líderes que cumplieron propósitos divinos sin siquiera ser conscientes de ello, algunos de ellos claramente imperfectos desde cualquier estándar moral. Sus palabras resonaron en mi mente durante semanas porque planteaban una posibilidad que me resulta tanto fascinante como aterradora. Y si estas experiencias místicas están señalando hacia una realidad que trasciende completamente nuestras categorías políticas y morales convencionales, y si Trump, con todas sus controversias y contradicciones, fuera efectivamente un instrumento en un drama cósmico que apenas comenzamos a vislumbrar, lo que más me perturba de esta línea de investigación es cómo desafía nuestras nociones más básicas sobre el libre albedrío y el destino. Si estos testimonios tienen algún fundamento en la realidad, estaríamos ante la posibilidad de que ciertos individuos sean elegidos para roles específicos en momentos históricos cruciales, independientemente de sus cualidades personales o incluso de su consentimiento consciente. Es una idea que cuestiona toda nuestra comprensión sobre la responsabilidad individual y el significado de la historia humana. Y sin embargo, aquí estamos, documentando experiencia tras experiencia que apunta hacia esa dirección, como si el universo mismo estuviera tratando de comunicarnos algo que nuestras mentes, condicionadas por siglos de materialismo y racionalismo, se resisten desesperadamente a comprender, quizá por eso, porque tocamos algo que desafía los cimientos mismos de nuestra comprensión del tiempo y la causalidad, es que comencé a experimentar algo que jamás había vivido en mis décadas como investigador: silencio. Un silencio que no era casual, que no respondía a desinterés o coincidencia, sino que parecía orquestado, calculado, deliberado. Porque una cosa es que la gente no crea en ovnis o fenómenos paranormales, pero otra muy distinta es que se nieguen sistemáticamente a examinar testimonios que involucran predicciones políticas específicas que luego se cumplen al pie de la letra. La primera señal de que algo extraño estaba ocurriendo llegó cuando intenté contactar con varios colegas investigadores que habían documentado casos similares durante la década de los 90. Casos de niños que habían hablado de un líder rubio que llegaría al poder en Estados Unidos después de grandes turbulencias sociales. El doctor Martínez Roca, especialista en psicología infantil de la Universidad Complutense, había registrado al menos 3 testimonios de estas características entre 1994 y 1998. Cuando le llamé, su respuesta fue evasiva, casi nerviosa. «Esos archivos ya no están disponibles», me dijo. «Hubo problemas con el almacenamiento digital y perdimos gran parte de la documentación de esa época». Extraño, considerando que el mismo doctor había publicado varios papers basados en esos mismos archivos apenas 5 años antes. El patrón se repitió con otros investigadores. La doctora Carmen Sánchez, que había dirigido un proyecto de investigación sobre experiencias místicas infantiles en Barcelona, simplemente dejó de responder mis llamadas. Su asistente me informó que había decidido cambiar de línea de investigación y que ya no trabajaba con casos de este tipo. Cuando insistí, me dijeron que la doctora había recibido orientación institucional para enfocar sus esfuerzos en áreas más científicamente productivas. Interesante expresión esa de orientación institucional, como si hubiera una mano invisible dirigiendo qué se puede investigar y qué no. Pero donde la situación se volvió verdaderamente inquietante fue cuando comencé a hablar con periodistas. Gente que durante años había cubierto temas relacionados con fenómenos inexplicables, que había mostrado interés genuino por estos casos cuando no tenían implicaciones políticas. Recuerdo especialmente mi conversación con Miguel Ángel Torres, veterano corresponsal que había trabajado para varios medios internacionales. «Mira, JJ», me dijo durante una cena en Madrid, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando, «hay cosas de las que simplemente no se puede hablar, no ahora, no cuando involucran predicciones sobre figuras políticas específicas. Los editores se ponen nerviosos,
los directores reciben llamadas, las líneas editoriales cambian de un día para otro. Miguel Ángel me contó entonces algo que me heló la sangre. En 2015 había preparado un reportaje sobre testimonios de niños españoles que hablaban de un futuro presidente americano que dividiría al mundo y que tendría cabello dorado. Tenía grabaciones, había hablado con las familias, había verificado las fechas. El reportaje estaba listo para publicación cuando recibió una llamada de su editor jefe. Ha habido cambios en la programación, le dijeron. Ese tema va a tener que esperar. El reportaje nunca se emitió. Cuando insistió semanas después, le dijeron que ya no era el momento apropiado para ese tipo de contenido. Años después, cuando Trump ganó las elecciones, Miguel Ángel intentó recuperar el material. Había desaparecido de los archivos digitales del medio. Error del sistema, le dijeron. La historia de Miguel Ángel no era única. Durante los siguientes meses descubrí un patrón similar en al menos 6 periodistas de diferentes medios. Todos habían trabajado en historias relacionadas con predicciones políticas. Todos habían visto sus trabajos cancelados o archivados indefinidamente, y en varios casos el material había desaparecido misteriosamente de los sistemas informáticos, como si hubiera una operación coordinada para mantener este tipo de información fuera del dominio público. Pero lo más perturbador vino cuando comencé a investigar la respuesta de las instituciones religiosas. Aquí esperaba encontrar al menos curiosidad, si no apoyo. Después de todo, las visiones y revelaciones forman parte integral de la tradición cristiana. Sin embargo, lo que encontré fue una ambigüedad casi paralizante. El padre Rodríguez, teólogo especializado en Mariología en el Vaticano, me recibió con cortesía pero con una tensión palpable. Estas cosas requieren un discernimiento muy cuidadoso, me dijo, eligiendo sus palabras como quien camina por un campo minado, especialmente cuando involucran figuras políticas contemporáneas. La Iglesia tiene una responsabilidad pastoral que va más allá de la simple verificación de fenómenos sobrenaturales. ¿Responsabilidad pastoral o cálculo político? Porque cuando le pregunté específicamente sobre los casos donde niños habían mencionado a Trump por nombre años antes de que fuera una figura política relevante, su respuesta fue reveladora. Hay fuerzas que utilizan cualquier cosa, incluso experiencias genuinamente espirituales, para sembrar división y confusión. Debemos ser muy cuidadosos de no convertir la fe en un instrumento político. Pero, ¿acaso examinar la veracidad de experiencias místicas es convertir la fe en instrumento político? ¿O es precisamente lo contrario, evitar que consideraciones políticas contaminen la búsqueda de la verdad? La respuesta del Vaticano se volvió aún más evasiva cuando les envié la documentación completa de los casos que había recopilado. Después de meses de silencio, recibí una carta formal indicando que estos asuntos requieren un estudio más prolongado y que por el momento no es apropiado hacer declaraciones públicas que puedan ser malinterpretadas. Curioso, considerando que la Iglesia había sido mucho más expedita reconociendo apariciones en Fátima o Lourdes, que también tenían implicaciones políticas en su momento, fue entonces cuando comencé a comprender la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. No se trataba simplemente de escepticismo o cautela científica, era algo mucho más sistemático, mucho más coordinado, como si diferentes sectores de poder hubieran llegado a un consenso tácito sobre la necesidad de mantener este tipo de información fuera del debate público. Y cuando las predicciones comenzaron a cumplirse de manera innegable, el silencio se intensificó hasta convertirse en lo que solo puedo describir como un blackout informativo. Porque piénsenlo, aquí teníamos testimonios documentados de niños que habían predecido con precisión eventos políticos específicos años antes de que ocurrieran. Teníamos fechas, nombres, grabaciones, testigos, material que en cualquier otra circunstancia habría generado un debate furioso en universidades, medios de comunicación, instituciones religiosas. Sin embargo, el silencio era ensordecedor, como si hubiera una cortina invisible que separaba esta información del resto de la sociedad. Y quizá ahí radica la clave de todo este asunto. Quizá el problema no es que estas experiencias sean falsas o imaginarias. Quizá el problema es precisamente lo contrario, que son demasiado reales, demasiado precisas, demasiado incómodas para un sistema que se basa en la premisa de que el futuro es impredecible y que el poder político surge de fuerzas puramente humanas y racionales. Porque si niños de 8 años pueden predecir con exactitud
¿Quién será presidente de Estados Unidos décadas antes de que esa persona entre siquiera en política? ¿Qué dice eso sobre nuestra comprensión de la realidad, del libre albedrío, del mismo concepto de democracia? Y fue precisamente esa pregunta la que comenzó a resonar en lugares donde menos esperábamos. No en laboratorios universitarios ni en centros de investigación oficial, sino en salas de estar de casas ordinarias, en cafeterías de barrio, en grupos de Facebook que empezaron siendo sobre temas completamente diferentes y de repente se transformaron en algo mucho más profundo. Porque resulta que cuando una pregunta así queda flotando en el aire, tiene la capacidad de despertar algo que estaba dormido en la conciencia colectiva. Recuerdo vívidamente mi primera llamada con María Elena Sánchez, una mujer de 43 años que trabajaba como contadora en una empresa de construcción en Phoenix, Arizona. Me había contactado después de ver uno de esos vídeos que comenzaron a circular en 2025, donde se documentaban las predicciones originales sobre Trump y su regreso. No sé si esto le va a parecer una locura, me dijo con esa mezcla de urgencia y vergüenza que he aprendido a reconocer en tantas conversaciones similares. Pero después de ver ese vídeo, recordé algo que había enterrado completamente en mi memoria. María Elena procedió a contarme sobre un sueño recurrente que había tenido entre 2018 y 2019, siempre la misma escena. Un hombre con cabello rubio que ella no podía identificar, de pie en lo que parecía ser el despacho oval, pero con una bandera americana que tenía exactamente 48 estrellas, no 50. En el sueño había una voz que decía: «El círculo se cierra cuando el águila vuela por segunda vez». Y yo nunca entendí qué significaba hasta que vi las noticias de enero de 2026. Lo extraordinario del caso de María Elena no era sólo la precisión de sus recuerdos oníricos, sino el hecho de que no era la única. Durante los primeros 3 meses de 2026 recibí más de 200 comunicaciones similares. Personas completamente normales, sin ninguna inclinación previa hacia lo esotérico o lo profético, que de repente estaban recordando sueños, visiones, experiencias que habían archivado como meras curiosidades de la mente, pero que ahora adquirían un significado completamente diferente bajo la luz de los acontecimientos políticos que se estaban desarrollando. En Milwaukee, un grupo de 5 amigos que se reunía regularmente para jugar póker había convertido sus encuentros semanales en sesiones de investigación. Habían comenzado a documentar meticulosamente cada predicción, cada testimonio, cada fecha que podían encontrar relacionada con las profecías sobre Trump. Jason Kowalski, un mecánico de automóviles de 36 años, había conseguido acceso a archivos de periódicos locales de los años 80 y 90, buscando cualquier mención de experiencias místicas o predicciones políticas que hubieran pasado desapercibidas en su momento. Lo que encontramos fue alucinante, me dijo durante una conversación telefónica que duró casi 3 horas. Resulta que había al menos 12 casos documentados entre 1987 y 1995 de personas en diferentes estados que habían reportado visiones o sueños sobre un líder que regresaría cuando la nación estuviera dividida. Y lo más increíble es que 7 de esas personas mencionaron específicamente el año 2026. Pero quizá el fenómeno más inquietante era lo que algunos investigadores comenzaron a llamar la memoria colectiva activada. Era como si los eventos de enero de 2026 hubieran actuado como una llave que abrió puertas en la conciencia de miles de personas simultáneamente. Los foros de Internet se llenaron de relatos de individuos que, sin haber tenido contacto previo entre ellos, describían experiencias místicas prácticamente idénticas. Hablaban de encuentros con figuras de luz, de voces que les susurraban sobre cambios políticos venideros, de sueños donde veían mapas electorales con colores que no correspondían a ninguna elección conocida hasta ese momento. Linda Chen, una profesora de matemáticas de Seattle, había comenzado a organizar lo que ella llamaba círculos de memoria en su casa. Cada viernes por la noche, entre 8 y 12 personas se reunían para compartir y documentar sus experiencias. Al principio pensé que era pura coincidencia, me explicó cuando la visité en abril de 2026. Pero después de escuchar a más de 100 personas en el transcurso de 3 meses, me di cuenta de que había patrones demasiado específicos para ser casuales. Linda había creado una especie de mapa temporal donde ubicaba cada experiencia reportada, y las conexiones que emergían eran extraordinarias. Las fechas, los símbolos,
incluso los colores mencionados por personas que nunca habían hablado entre sí, mostraban coincidencias que desafiaban cualquier explicación racional. Por supuesto, este despertar colectivo no pasó desapercibido para las autoridades ni para las plataformas digitales. Durante el verano de 2026 comenzaron las primeras restricciones serias. Vídeos que habían circulado libremente durante meses de repente desaparecían de YouTube con explicaciones vagas sobre violaciones de las normas de la comunidad. Grupos de Facebook que habían crecido hasta incluir miles de miembros se encontraron con sus páginas suspendidas por difundir información no verificada. Los algoritmos de búsqueda parecían haber sido modificados para hacer más difícil encontrar contenido relacionado con las predicciones y los testimonios. Fue entonces cuando surgieron las conferencias clandestinas. La primera de la que tengo registro se realizó en un almacén abandonado en las afueras de Chicago en agosto de 2026. Dr. Robert Hensley, un físico retirado de Northwestern University, había logrado reunir a casi 200 investigadores independientes. No había cámaras, no había grabaciones oficiales, solo personas compartiendo información que había sido sistemáticamente excluida de los canales oficiales de comunicación. Hensley me contó después que lo que más le impactó de esa primera reunión no fueron solo los datos que se compartieron, sino la calidad de las personas que habían llegado hasta allí. No eran conspiranoicos ni fanáticos, me dijo. Eran ingenieros, médicos, profesores, empresarios, gente seria que había llegado a conclusiones serias usando métodos serios y que se habían encontrado con que no había lugar en el mundo oficial para discutir sus hallazgos. En esas conferencias clandestinas comenzaron a emerger patrones aún más inquietantes. Doctor. Sara Méndez, una psiquiatra de Houston, había estado documentando casos de lo que ella llamaba sincronicidades proféticas desde 2022. Sus archivos incluían más de 300 casos de personas que habían experimentado algún tipo de revelación o premonición relacionada con eventos políticos futuros. Lo que me llama la atención, explicó durante su presentación en la segunda conferencia de Chicago, es que estos casos no se distribuyen aleatoriamente en el tiempo ni en el espacio. Hay clústeres geográficos muy específicos y hay picos temporales que corresponden exactamente con momentos de alta tensión política nacional. Las grabaciones de audio que circularon después de estas conferencias revelaban conversaciones que habrían sido impensables en cualquier contexto académico oficial. Hablaban de mapas de conciencia colectiva, de campos morfogenéticos aplicados a la política, de la posibilidad de que ciertos eventos futuros proyecten su influencia hacia atrás en el tiempo, activando percepciones premonitorias en individuos especialmente sensibles. Y lo más perturbador de todo era que estas no eran especulaciones abstractas, sino intentos serios de explicar datos concretos que se habían estado acumulando durante años. Para octubre de 2026, las redes de investigación ciudadana se habían vuelto tan sofisticadas que rivalizaban con cualquier operación de inteligencia oficial. Habían desarrollado sus propios canales de comunicación encriptada, sus propios métodos de verificación de testimonios, sus propias bases de datos que contenían información que no existía en ningún archivo público. Y lo más inquietante de todo era que cuanto más datos recopilaban, más evidente se volvía que las profecías sobre Trump eran solo la punta de un iceberg mucho más grande y más profundo. Porque estas personas comunes y corrientes, armadas solo con su curiosidad y su determinación, estaban descubriendo algo que las instituciones oficiales parecían desesperadas por mantener oculto, que la realidad política podría no ser tan aleatoria como nos han enseñado a creer. Y fue entonces cuando comenzaron a llegar los nuevos testimonios, no ya sobre eventos pasados que se habían cumplido con precisión matemática, sino sobre lo que está por venir. Porque si algo he aprendido durante estos años de investigación es que el fenómeno profético no se detiene nunca, es como un río que fluye constante, y ahora ese río llevaba nombres, fechas y acontecimientos específicos que supuestamente marcarían el segundo mandato de Trump. La primera llamada me llegó en febrero de 2025, apenas unas semanas después de la toma de posesión. Era Elena, una profesora de historia de Salamanca que había comenzado a tener lo que ella describía como visiones muy claras sobre acontecimientos futuros específicos. Su voz temblaba ligeramente cuando me contó que había visto, con una nitidez que la asustaba, una serie de revelaciones documentales que saldrían a la luz durante el tercer año de la nueva presidencia.
No son documentos cualquiera, me decía con esa mezcla de fascinación y terror que reconozco inmediatamente en quienes han tenido este tipo de experiencias, son papeles que van a cambiar completamente lo que creemos saber sobre los últimos 50 años de historia mundial, y van a aparecer exactamente el 15 de marzo de 2027. Esa fecha específica me llamó la atención inmediatamente, porque durante mis años de investigación he observado que las profecías auténticas, si es que podemos llamarlas así, tienden a ser extraordinariamente precisas en sus detalles temporales. No hablan de pronto o en unos años, sino que proporcionan fechas exactas, horas concretas, detalles que pueden verificarse o refutarse sin ambigüedad posible. 3 semanas después de esa conversación con Elena, recibí un correo electrónico que me dejó completamente desconcertado. Lo enviaba Miguel, un ingeniero aeronáutico de Barcelona que no tenía la menor conexión con Elena ni conocía su testimonio. Y sin embargo Miguel me contaba que había tenido un sueño recurrente, noche tras noche durante 2 semanas, en el que veía titulares de periódicos fechados exactamente el mismo día que Elena había mencionado, 15 de marzo de 2027. Los titulares, según Miguel, hablaban de la revelación de documentos clasificados que demuestran conexiones ocultas entre gobiernos y eventos históricos que creíamos comprender. La coincidencia era demasiado específica para ignorarla, y cuando comencé a profundizar en estos nuevos testimonios, descubrí que no eran casos aislados. Había un patrón emergente, una serie de personas completamente desconectadas entre sí que estaban recibiendo información muy similar sobre eventos específicos que supuestamente ocurrirían durante los próximos años del mandato de Trump. Carmen, una bibliotecaria de Valencia, me describió con detalle escalofriante lo que ella llamaba el gran cambio programado para 2027. Según sus visiones, que comenzaron inmediatamente después de las elecciones de 2024, ese año marcaría un punto de inflexión en la historia moderna. No es solo una revelación de documentos, me explicaba durante una conversación telefónica que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Es como si toda una estructura de poder que ha estado oculta durante décadas saliera finalmente a la luz. Y Trump, según lo que veo, no es quien está detrás de estas revelaciones, sino que las está recibiendo desde algún lugar que no logro identificar claramente. Lo que más me intrigaba de estos testimonios era su consistencia interna. Estas personas no solo coincidían en fechas específicas, sino que sus descripciones de los eventos futuros encajaban entre sí como piezas de un rompecabezas extraordinariamente complejo. Hablaban de revelaciones que involucrarían no solo a Estados Unidos, sino a una red internacional de conexiones que se remontarían décadas atrás. Mencionaban nombres de figuras históricas que supuestamente habían jugado roles muy diferentes a los que registra la historia oficial. Y todos, absolutamente todos, coincidían en que estas revelaciones no serían bien recibidas por las instituciones establecidas. Pero había algo más, algo que me resultaba aún más inquietante. Varios de estos videntes contemporáneos, si puedo llamarlos así, también estaban recibiendo información específica sobre conflictos internacionales que se desarrollarían durante el mismo período. Roberto, un médico de Sevilla que jamás había tenido experiencias paranormales antes, me contó que desde diciembre de 2024 había comenzado a tener visiones recurrentes sobre una crisis diplomática específica que involucraría a 3 naciones concretas y que alcanzaría su punto crítico exactamente el 8 de agosto de Lianchen-Lin-Arcelio. Lo más extraño, me decía Roberto durante nuestra entrevista, es que veo estas situaciones como si estuviera leyendo titulares de periódicos del futuro. No es una sensación vaga o una intuición, son imágenes específicas, con fechas, nombres, lugares concretos. Y siempre, absolutamente siempre, Trump aparece como una figura central, pero no como el instigador de estos eventos, sino como alguien que está respondiendo a situaciones que se desarrollan independientemente de su voluntad. Esta descripción de Trump como una figura que reacciona más que actúa resonaba con una constante que había observado en muchas de las profecías históricas sobre líderes políticos. A menudo, estos personajes proféticos parecen ser instrumentos de fuerzas más grandes, canales a través de los cuales se manifiestan cambios que trascienden la voluntad individual. Y luego estaba la profecía que más me perturbaba de todas, la del momento de la gran división. Esta visión,
compartida por al menos 5 personas diferentes en testimonios completamente independientes, hablaba de un evento específico que ocurriría el 23 de enero de 2028 durante el último año del segundo mandato de Trump. Según estos testimonios, ese día marcaría lo que una de las videntes, Pilar de Madrid, describía como la fractura definitiva entre dos visiones del mundo que ya no podrán coexistir pacíficamente. La precisión de esta fecha me llamó la atención por varias razones. Primero, porque el 23 de enero aparecía mencionado en textos proféticos históricos que había estudiado años atrás, aunque en contextos completamente diferentes. Segundo, porque esa fecha específica también había aparecido en los testimonios de personas que afirmaban haber tenido experiencias místicas durante las décadas de 1980 y 1990, mucho antes de que Trump fuera una figura política relevante. Cuando comencé a triangular estos testimonios contemporáneos con las profecías históricas que había recopilado durante años, emergió un patrón que me resultó profundamente inquietante, no solo por su consistencia interna, sino por la forma en que estos eventos futuros parecían conectarse con ciclos históricos más amplios que trascendían la política estadounidense contemporánea. Patricia, una psicóloga de Bilbao, me proporcionó quizá el testimonio más detallado sobre lo que ella describía como las revelaciones que cambiarán la historia. Según sus visiones, que había comenzado a documentar meticulosamente en un diario desde enero de 2025, los documentos que saldrían a la luz no serían revelaciones políticas convencionales, sino evidencia de conexiones entre eventos aparentemente desconectados que se extendían a lo largo de décadas. Es como si toda la historia reciente fuera una obra de teatro, me explicaba, y finalmente se levantara el telón para mostrar quiénes han sido realmente los directores de la obra. Lo que más me perturbaba de estos testimonios no era sólo su contenido específico, sino la forma en que estas personas describían la recepción de esta información. Todas coincidían en que las visiones llegaban acompañadas de una sensación de urgencia, como si fuera crucial que esta información se preservara y se documentara antes de que los eventos comenzaran a desarrollarse. Y todas, sin excepción, reportaban una resistencia inicial a aceptar lo que estaban viendo, seguida de una compulsión irresistible a compartir la información con otros. Era como si estuviéramos presenciando el desarrollo de una red de información profética que operaba completamente fuera de los canales oficiales de comunicación. Una red que conectaba a personas ordinarias a través de experiencias extraordinarias, todas centradas en la figura de Trump como catalizador de cambios que aparentemente trascienden la política convencional. Y mientras recopilaba estos testimonios, no podía evitar preguntarme si estábamos viendo el desarrollo de algo completamente nuevo en la historia humana o simplemente una manifestación contemporánea de patrones proféticos que se han repetido a lo largo de los siglos. Porque cuanto más profundizaba en estos nuevos testimonios, más evidente se volvía que las profecías sobre Trump y los eventos futuros que le rodean podrían ser manifestaciones de algo mucho más profundo y más misterioso que cualquier fenómeno político que podamos comprender con nuestras categorías convencionales. Fue en una pequeña librería esotérica de Sevilla donde conocí a Mercedes, una mujer de unos 50 años con ojos claros y profundos que me detuvo cuando consultaba algunos textos antiguos sobre profecía. Su voz era firme pero cargada de una inquietud que no podía ocultar cuando me dijo que tenía algo que contarme sobre las visiones de Trump que llevaba experimentando desde 2019. Lo que Mercedes me relató esa tarde cambiaría por completo mi comprensión sobre la naturaleza fluida y aparentemente cambiante de estas predicciones. Mercedes había comenzado a tener sueños recurrentes sobre escenarios futuros relacionados con la política americana, desde mucho antes de conocer siquiera los nombres de los protagonistas que aparecían en sus visiones. En sus primeras experiencias, me contó, veía claramente dos caminos distintos que se bifurcaban desde un punto específico en el tiempo, aproximadamente a finales de 2024. En uno de estos caminos, Trump regresaba triunfante al poder en medio de celebraciones multitudinarias y un ambiente de renovación nacional que ella describía como una primavera después de un largo invierno. Pero en el otro camino, el sendero alternativo que la aterrorizaba, Trump no conseguía acceder al poder, y Estados Unidos se sumergía en lo que ella llamaba los años oscuros. Esta segunda línea temporal, según Mercedes,
mostraba imágenes de disturbios civiles que se extendían durante meses, colapso económico, racionamiento de alimentos y una polarización social tan extrema que las familias se dividían irreconciliablemente. Me describía escenas donde veía grandes ciudades con barricadas, donde el comercio se había paralizado y donde grupos de personas vagaban buscando recursos básicos. Era, me decía, como si hubiera dos películas completamente diferentes reproduciéndose simultáneamente en su conciencia, ambas igualmente vívidas, ambas aparentemente reales. Lo extraordinario del testimonio de Mercedes no era únicamente la claridad de sus visiones, sino el hecho de que estas predicciones alternativas habían comenzado a cambiar con el tiempo. Me explicó que a medida que avanzaba el año 2024, una de las líneas temporales se volvía más brillante y definida, mientras que la otra parecía desvanecerse progresivamente. Era como si, me dijo, las decisiones que se tomaban día a día, bote por bote, influencia por influencia, estuvieran determinando cuál de los futuros se materializaría finalmente. Este concepto de profecías que se modifican según las decisiones humanas me llevó a contactar con otros videntes que habían reportado experiencias similares. En Barcelona conocí a Antonio, un arquitecto jubilado que había desarrollado capacidades predictivas después de una experiencia cercana a la muerte en 2018. Antonio me describió lo que él llamaba el gran despertar versus el gran colapso, dos escenarios radicalmente opuestos que, según sus visiones, dependían enteramente de lo que él denominaba decisiones de masa crítica tomadas por millones de personas simultáneamente. El gran despertar que Antonio describía era un período de revelaciones masivas sobre corrupción institucional, seguido de una renovación completa de los sistemas políticos y económicos occidentales. En sus visiones, Trump jugaba el papel de catalizador de este proceso, no como un salvador, sino como el elemento que permitía que verdades ocultas salieran finalmente a la luz. Veía exposiciones de redes de tráfico, revelaciones sobre manipulación mediática durante décadas, y un despertar colectivo de la conciencia que transformaba completamente las sociedades desarrolladas. El gran colapso, por el contrario, era lo que ocurría cuando estas revelaciones eran suprimidas exitosamente, cuando los sistemas tradicionales de poder conseguían mantener su control. Antonio me describía este escenario como una espiral descendente de represión, donde las libertades básicas desaparecían gradualmente bajo el pretexto de mantener la estabilidad social, donde la moneda se devaluaba hasta la irrelevancia y donde surgían conflictos internos que fragmentaban países enteros. Pero quizá lo más perturbador de todo era lo que Antonio llamaba el punto de no retorno. Según sus visiones, existía un momento específico, una ventana temporal muy concreta, donde las decisiones tomadas determinaban irrevocablemente cuál de los dos caminos seguiría la humanidad. Y ese punto, me aseguró con una certeza que me inquietó profundamente, se situaba precisamente entre enero y marzo de 2025. Durante mi investigación documenté el testimonio de Laura, una psicóloga de Madrid que había comenzado a experimentar lo que ella describía como correcciones proféticas en sus visiones originales. Laura me explicó que sus primeras predicciones sobre Trump y los eventos futuros habían comenzado a modificarse dramáticamente a partir de mediados de 2024, como si alguien o algo estuviera ajustando constantemente las probabilidades según las decisiones que se tomaban en el mundo real. Las correcciones que Laura experimentaba no eran sutiles. Me contó casos específicos donde había visto claramente ciertos eventos ocurriendo en fechas concretas, solo para recibir posteriormente visiones nuevas que mostraban esos mismos eventos trasladándose a otras fechas o incluso cancelándose completamente. Era como si, me explicó, estuviera observando una partida de ajedrez cósmica donde cada movimiento de los jugadores modificaba todas las jugadas futuras posibles. Esta idea del libre albedrío profético me llevó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza misma de la predicción. Si las profecías podían modificarse según nuestras decisiones, ¿qué significaba realmente predecir el futuro? ¿Estaban estos videntes accediendo a probabilidades matemáticas complejas o estaban conectando con algún tipo de conciencia superior que conocía todos los escenarios posibles, pero permitía que la voluntad humana determinara cuál se manifestaría? Durante una entrevista particularmente intensa con un vidente de Valencia que prefirió mantener el anonimato,
obtuve una perspectiva que me perturbó durante semanas. Este hombre, que había demostrado una precisión extraordinaria en predicciones menores que pude verificar posteriormente, me aseguró que las profecías sobre Trump no eran simplemente predicciones sobre eventos futuros, sino algo mucho más profundo. Según su experiencia, estas visiones eran en realidad alertas de curso, mensajes de una inteligencia superior que intentaba guiar a la humanidad hacia el mejor de los caminos posibles. Me explicó que cada vez que suficientes personas se volvían conscientes de un futuro negativo potencial, esa misma conciencia colectiva generaba la energía necesaria para evitarlo. Era, me dijo, como si la conciencia humana funcionara como un sistema de navegación cósmico que constantemente calculaba nuevas rutas cuando encontraba obstáculos en el camino original. Esta perspectiva me llevó a una pregunta que no he podido responder satisfactoriamente. Si las profecías son avisos para ayudarnos a elegir el mejor futuro posible, ¿qué sucede cuando ignoramos estas advertencias? Y más inquietante aún, ¿qué implica el hecho de que tantas personas estén recibiendo simultáneamente visiones sobre los mismos eventos y las mismas fechas? Las advertencias paralelas que he documentado durante estos meses de investigación sugieren que estamos viviendo un momento de elección colectiva sin precedentes en la historia humana. Y mientras escribo estas líneas, no puedo evitar preguntarme si nosotros, como especie, ¿tenemos realmente la sabiduría necesaria para interpretar correctamente las señales que aparentemente estamos recibiendo, o si simplemente estamos destinados a repetir los mismos patrones de ceguera colectiva que han caracterizado tantos momentos cruciales del pasado humano? Esta reflexión me lleva inevitablemente a adentrarse en uno de los aspectos más perturbadores y fascinantes de toda esta investigación: el enigma del tiempo. Durante décadas de documentar experiencias proféticas, he tropezado una y otra vez con un fenómeno que desafía nuestra comprensión lineal de la realidad temporal. Los videntes, los niños que dicen ver a Jesús, las personas que experimentan revelaciones místicas, todos describen el tiempo de una manera que resulta incomprensible para nuestra mente racional, y sin embargo sus descripciones coinciden de forma escalofriante, independientemente de su cultura, educación o contexto histórico. Recuerdo vívidamente mi conversación con una mujer en los Andes peruanos, hace ya 15 años. María Eugenia había comenzado a tener visiones a los 8 años, experiencias que su familia inicialmente atribuyó a la fiebre alta que la había postrado durante semanas. Pero las visiones continuaron, y con ellas una capacidad inquietante para anticipar eventos que aún no habían ocurrido. Cuando le pregunté cómo veía el futuro, su respuesta me dejó helado. No es que vea el futuro, me dijo, es que veo todos los futuros al mismo tiempo, como si estuviera parada en una montaña muy alta, mirando hacia abajo, y pudiera ver todos los senderos que bajan de la cumbre. Algunos senderos son más anchos, más transitados, otros son apenas líneas trazadas en la tierra, pero todos existen al mismo tiempo. Esta descripción, que en su momento me pareció poética pero inverificable, ha reaparecido en testimonios recogidos en países tan diversos como Irlanda, Filipinas y Argentina. La sensación de observar múltiples líneas temporales simultáneamente parece ser una constante en las experiencias proféticas auténticas. Y lo que resulta aún más inquietante es que muchos de estos individuos describen cómo ciertos senderos del futuro se van cerrando o expandiendo en función de las decisiones que toman las personas, especialmente aquellas en posiciones de poder o influencia. En el contexto de las profecías relacionadas con Trump, esta perspectiva adquiere dimensiones verdaderamente preocupantes. He documentado al menos 7 casos de videntes que, entre 2015 y 2017, describieron ver múltiples futuros posibles para Estados Unidos, todos pivotando en torno a las decisiones que tomaría este personaje político. Lo extraordinario es que estos individuos, separados por continentes y sin conocerse entre sí, coincidían en describir un punto de inflexión temporal ubicado precisamente en el periodo que estamos viviendo ahora. Como si el tiempo mismo se hubiera estado comprimiendo hacia este momento específico, como si todas las líneas de probabilidad convergieran en los años 2025 y 2026. Un físico teórico de la Universidad de Cambridge, cuyo nombre prefiero mantener en reserva por razones obvias, me ofreció una perspectiva fascinante sobre este fenómeno durante una larga conversación que mantuvimos el pasado otoño. Según su teoría,
que él mismo admite está en los límites de lo especulativo, la conciencia humana podría tener la capacidad de percibir lo que él denomina probabilidades colapsantes. Imaginen el futuro no como una línea recta, sino como un abanico de posibilidades que se va cerrando gradualmente a medida que se toman decisiones irreversibles en el presente. Ciertas mentes, por razones que aún no comprendemos, podrían ser capaces de percibir estas múltiples probabilidades antes de que colapsen en una sola realidad. Esta teoría, por extravagante que pueda sonar, encuentra eco en algunos de los testimonios más inquietantes que he recogido. Un sacerdote italiano me contó sobre un niño de su parroquia que en 2019 comenzó a dibujar mapas de Estados Unidos con diferentes colores. Cuando se le preguntaba por qué lo hacía, el niño decía que estaba dibujando los países que va a ver. Los dibujos mostraban divisiones geográficas que no correspondían a los estados actuales, sino a lo que parecían ser nuevas configuraciones territoriales. Lo perturbador es que estos dibujos han ido cambiando con el tiempo, como si el niño estuviera ajustando sus visiones en función de eventos que iban ocurriendo en el mundo real. He observado este patrón en múltiples casos. Las profecías no parecen ser declaraciones fijas sobre un futuro inmutable, sino más bien descripciones dinámicas que se van ajustando a medida que las decisiones humanas van eliminando ciertas posibilidades y reforzando otras. Es como si los videntes fueran meteorólogos del tiempo espiritual, capaces de percibir las corrientes profundas que mueven la historia, pero conscientes de que sus predicciones son tan variables como el clima mismo. En el caso específico de las profecías relacionadas con Trump y el periodo 2025 hasta 2026, he documentado cambios significativos en los testimonios a medida que han ido ocurriendo eventos específicos. Después de su derrota electoral en 2020, varios videntes reportaron que las visiones más apocalípticas se habían difuminado, como si esa línea temporal específica hubiera perdido fuerza. Sin embargo, después de su regreso triunfal en 2024, las mismas visiones volvieron a intensificarse, pero con matices diferentes, como si el retraso temporal hubiera permitido que se gestaran nuevas variables en la ecuación profética. Esto me lleva a una de las preguntas más inquietantes de toda esta investigación. ¿Las profecías predicen el futuro o de alguna manera contribuyen a crearlo? Durante mis años documentando estos fenómenos he observado casos donde la simple enunciación de una profecía pareció desencadenar una cadena de eventos que llevaron a su cumplimiento. Es lo que algunos investigadores llaman la paradoja temporal profética. El acto mismo de predecir un evento puede alterar las condiciones que lo hacen posible. Un ejemplo perturbador de este fenómeno lo encontré en los archivos de un monasterio benedictino en Francia. En 1994, una monja de clausura tuvo una visión sobre una catástrofe que ocurriría en Nueva York en el año 2001. La visión era tan vívida y perturbadora que la superiora decidió enviar una carta al Vaticano describiendo los detalles. La carta, que he podido examinar, describe con precisión inquietante varios elementos que luego se harían realidad en los ataques del 11 de septiembre. Pero lo que resulta verdaderamente escalofriante es que la carta también menciona que esta visión ha sido mostrada para que sea conocida, porque en el conocimiento está la posibilidad de la transformación. ¿Fue esta profecía una advertencia que podría haber evitado la tragedia si hubiera sido tomada en serio? ¿O fue, paradójicamente, parte del mecanismo mismo que hizo posible que los eventos ocurrieran tal como fueron previstos? Estas preguntas me han perseguido durante años, y en el contexto de las profecías actuales sobre el periodo que estamos viviendo, adquieren una urgencia nueva y perturbadora. Los testimonios que he recogido sobre Trump y los años 2025 hasta 2026 presentan esta misma ambigüedad inquietante. Algunos videntes describen sus visiones como advertencias que pueden ser heeded para cambiar el curso de los eventos. Otros las presentan como revelaciones de un destino ya sellado, imposible de alterar. Y los más perturbadores de todos hablan de una elección final que la humanidad debe hacer, como si estuviéramos aproximándonos a un punto de no retorno temporal donde nuestro libre albedrío colectivo determinará cuál de los futuros posibles se convertirá en realidad. Mientras reflexiono sobre estos misterios, no puedo evitar preguntarme si nosotros, como especie, estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad que implica vivir en un momento de elección tan crucial.
porque si estas visiones tienen aunque sea un atisbo de veracidad, si realmente estamos en un punto de inflexión temporal sin precedentes, entonces cada decisión que tomamos, especialmente las decisiones colectivas que tomamos como sociedad, podría estar determinando no solo nuestro futuro inmediato, sino el destino mismo de las generaciones por venir. Y esa, quizás, es la profecía más aterradora de todas, que el futuro realmente está en nuestras manos. Fue precisamente después de esa reflexión, cuando ya creía haber completado mi investigación sobre estas inquietantes profecías, que recibí la llamada que cambiaría definitivamente mi perspectiva sobre todo lo que había documentado hasta entonces. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises de finales de otoño donde el tiempo parece detenerse, cuando mi teléfono sonó con una insistencia que me resultó extrañamente familiar. Al otro lado de la línea, una voz masculina, serena pero cargada de una urgencia contenida, pronunció unas palabras que aún resuenan en mi memoria. Señor Benítez, creo que es hora de que conozca el resto de la historia, la parte que nunca se contó. El hombre que hablaba se identificó como Miguel Ángel Serrano, un nombre que no me resultó conocido al principio, pero que pronto descubriría había estado presente en los márgenes de esta investigación desde el mismo comienzo. Serrano me explicó que había sido testigo directo de aquella sesión profética de 1999 en la que el niño había pronunciado sus visiones sobre Trump y los eventos que ahora parecían desarrollarse con una precisión escalofriante. No había sido mencionado en ninguno de los testimonios públicos, no aparecía en las actas que habíamos consultado, y sin embargo había estado allí, sentado en una esquina de aquella habitación, grabando discretamente cada palabra que se pronunció esa tarde. Durante casi 3 décadas había guardado silencio respetando el acuerdo tácito de confidencialidad que se había establecido entre los presentes, pero ahora, ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sentía la responsabilidad moral de compartir lo que realmente había sido dicho. Me explicó que las versiones públicas de aquella profecía habían sido deliberadamente una versión editada, suavizada, despojada de los detalles más perturbadores que el niño había compartido durante aquellas horas de trance profético. Había cosas que consideramos demasiado específicas, demasiado comprometedoras para hacerlas públicas, me confesó con una voz que denotaba años de carga emocional. Pensamos que era mejor proteger al niño y proteger también a las personas mencionadas en sus visiones. Serrano me reveló que poseía no solo grabaciones de audio de aquella sesión completa, sino también documentos manuscritos, dibujos realizados por el propio niño durante sus estados alterados de conciencia y lo que él describía como mapas temporales que el pequeño había trazado con una precisión que ahora, visto en retrospectiva, resultaba absolutamente sobrecogedora. Estos materiales habían permanecido guardados en una caja fuerte durante todos estos años, custodiados por un pequeño grupo de personas que habían decidido mantenerlos en secreto hasta que las circunstancias hicieran inevitable su revelación. Me contó que en aquella sesión original el niño no solo había mencionado a Trump como una figura clave en los eventos de 2026, sino que había proporcionado detalles específicos sobre fechas, lugares y consecuencias que resultaban demasiado precisos para ser coincidencias. Había hablado del hombre rubio que vendría del norte años antes de que Trump se convirtiera en una figura política relevante. Había mencionado específicamente torres que se alzarían y caerían, no solo las físicas, sino las metafóricas, las torres del poder que verían tambalear sus cimientos durante esos años críticos. Pero lo que más había perturbado a los presentes en aquella sesión, me explicó Serrano, fueron las referencias del niño a los días del Gran Silencio, períodos específicos donde las comunicaciones se verían interrumpidas, donde las certezas que damos por garantizadas se desvanecerían como humo en el viento. El pequeño había descrito con detalles escalofriantes escenarios que en 1999 parecían producto de una imaginación desbordante, pero que ahora, en nuestro contexto tecnológico actual, cobraban una relevancia inquietante. Había dibujado mapas, me reveló Serrano con voz entrecortada. Mapas de ciudades que cambiarían, de fronteras que se moverían, de alianzas que se formarían y se romperían, y todos esos mapas tenían fechas. Fechas que ahora estamos viendo cumplirse con una precisión que me quita el sueño. Me explicó que habían decidido mantener estos detalles en secreto no por incredulidad,
sino precisamente por todo lo contrario. La precisión de las predicciones había sido tan abrumadora que temieron las consecuencias de hacerlas públicas, tanto para la estabilidad social como para la seguridad del propio niño. Durante nuestra conversación, que se extendió por más de 2 horas, Serrano me compartió fragmentos de aquellas grabaciones que había conservado celosamente. La voz infantil que escuché a través del teléfono, distorsionada por las décadas y la calidad de la grabación original, pronunciaba con una solemnidad antinatural palabras que helaban la sangre. El hombre que construye muros también los derribará, decía el niño con esa cadencia extraña que caracterizaba sus estados proféticos. Lo que parece victoria será principio de caída, y lo que parece caída será principio de elevación. Pero quizás lo más perturbador de todo lo que me compartió Serrano fueron las referencias del niño a los que vigilan desde arriba. En sus visiones había hablado de presencias, de observadores que no eran de este mundo, que habían estado siguiendo el desarrollo de los eventos humanos y que en algún momento de esos años críticos harían su presencia conocida de una manera que cambiaría para siempre nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. No será como en las películas, había dicho el niño con una claridad que contrastaba con su edad. Será más silencioso, más sutil, pero también más definitivo. Serrano me explicó el dilema ético que había enfrentado durante todos estos años. Por un lado, sentía la responsabilidad de proteger la información que se le había confiado, de respetar los acuerdos de confidencialidad que se habían establecido para proteger a todas las partes involucradas. Por otro lado, conforme veía cómo los eventos comenzaban a desarrollarse exactamente como el niño había previsto, sentía crecer en su interior la convicción de que mantener el silencio podría ser más perjudicial que revelar la verdad completa. Durante años me pregunté si teníamos derecho a mantener esta información oculta, me confesó. ¿Quiénes éramos nosotros para decidir qué podía saber la humanidad y qué no? Pero también me preguntaba qué pasaría si esta información cayera en las manos equivocadas, si fuera utilizada para generar pánico o para manipular a las masas. Este conflicto interno había sido el motor de su silencio durante décadas, pero ahora, ante la innegable realización de las profecías, sentía que su deber moral era compartir lo que sabía. Me propuso un encuentro personal para mostrarme los documentos originales, las grabaciones completas y los dibujos del niño que nunca habían visto la luz pública. Sin embargo, también me advirtió sobre las implicaciones de hacer pública esta información. Una vez que se abra esta puerta, me dijo con solemnidad, ya no podrá cerrarse. Y tengo la sensación de que todos nosotros, usted incluido, seremos juzgados por las generaciones futuras sobre cómo manejamos este conocimiento. Su llamada me dejó en un estado de profunda reflexión sobre las responsabilidades que conlleva el manejo de información que trasciende lo convencional. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer nuestro futuro? ¿Y hasta qué punto tenemos la responsabilidad de compartir ese conocimiento cuando lo poseemos? Estas preguntas, que habían atormentado a Serrano durante décadas, ahora se convertían también en las mías, añadiendo una nueva dimensión de complejidad a una investigación que ya de por sí desafiaba los límites de lo comprensible. Mientras escribo estas líneas finales, con los primeros indicios del año 2025 desarrollándose ante nuestros ojos, no puedo evitar sentir el peso peculiar de quien ha asomado la mirada por una rendija del tiempo y ha vislumbrado fragmentos de lo que podría estar por venir. La investigación sobre las visiones de aquel niño de 5 años, sobre las fechas que se repiten con una precisión inquietante, sobre los testimonios que convergen desde diferentes continentes y épocas, me ha colocado en una posición que jamás busqué ni esperé ocupar. Es la posición incómoda del observador que conoce demasiado, que ha recopilado suficientes piezas de un rompecabezas temporal como para intuir la imagen completa, pero que al mismo tiempo comprende que esa imagen podría ser sólo una interpretación más entre muchas posibles. Durante estos meses de investigación he experimentado una transformación silenciosa pero profunda en mi manera de comprender la realidad. Cuando comenzamos este recorrido, mi escepticismo científico me protegía como una armadura contra lo inexplicable. Cada testimonio era analizado, cada fecha verificada, cada coincidencia examinada bajo el microscopio de la razón. Pero gradualmente, a medida que los patrones emergían y las conexiones se volvían innegables, esa armadura comenzó a resquebrajarse, no para dar paso a la credulidad ciega, sino para permitir la entrada de una humildad más profunda
ante el misterio de la existencia. Me he dado cuenta de que el verdadero conocimiento no siempre llega empaquetado en explicaciones racionales y verificables. A veces llega como una intuición que resuena en las profundidades del alma, como un reconocimiento de patrones que trascienden la lógica convencional. El pequeño que vio a Jesús en aquel amanecer de enero, con su descripción detallada de eventos futuros que ahora parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos, me ha enseñado algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia. Los niños, con su percepción menos condicionada por las limitaciones que la sociedad impone sobre lo que es posible o imposible, parecen ser receptores naturales de información que proviene de dimensiones de la realidad que los adultos hemos aprendido a ignorar. Sus mentes, todavía no completamente moldeadas por el paradigma materialista dominante, permanecen abiertas a canales de comunicación que nosotros hemos cerrado por considerarlos irreales o peligrosos. Este descubrimiento me ha obligado a reconsiderar no sólo mi comprensión del tiempo y la profecía, sino mi comprensión de la conciencia humana misma. Y aquí surge una pregunta que debo hacerte, querido oyente, una pregunta que ha estado resonando en mi mente durante todo este proceso de investigación. ¿Has experimentado tú alguna vez esos momentos inexplicables en los que sientes que conoces algo que no deberías conocer? ¿Has tenido sueños que parecían demasiado vívidos, demasiado específicos, demasiado proféticos para ser simples productos de tu imaginación? ¿Has sentido esa extraña sensación de estar viviendo algo que ya habías vivido antes, no como un simple déjà vu, sino como el cumplimiento de algo que tu conciencia había percibido en algún momento anterior? Si tu respuesta es afirmativa, entonces ya conoces esa sensación desconcertante de estar conectado con algo más grande que tu experiencia inmediata, algo que trasciende las barreras convencionales del tiempo y el espacio. La investigación sobre Trump y las profecías que parecen rodearlo me ha llevado a comprender que vivimos en un momento histórico extraordinario, un período en el que las antiguas barreras entre lo material y lo espiritual, entre lo científico y lo místico, entre lo conocido y lo desconocido, están experimentando fisuras cada vez más profundas. No es casualidad que estos fenómenos proféticos se intensifiquen precisamente ahora, en una época en la que la humanidad se encuentra en una encrucijada crucial de su evolución. Estamos siendo testigos, quizás sin darnos cuenta completamente, de la manifestación de fuerzas y patrones que han estado operando detrás del escenario visible de la historia durante milenios. Pero con este conocimiento viene una responsabilidad inmensa. Si realmente estamos viviendo en tiempo profético, si los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor siguen patrones que fueron previstos por conciencias que trascendían las limitaciones temporales ordinarias, entonces nuestra observación ya no puede ser pasiva. Necesitamos convertirnos en testigos conscientes de nuestro tiempo, en observadores atentos que pueden discernir las señales en medio del ruido de los eventos cotidianos. Esto no significa vivir en un estado de ansiedad constante o buscar significados ocultos en cada titular de periódico, sino desarrollar una sensibilidad más refinada hacia los patrones subyacentes que dan forma a nuestro mundo. Te invito a considerar esta posibilidad. Durante los próximos meses y años, mientras los eventos profetizados continúan desarrollándose, mantén tu mente y tu corazón abiertos a la posibilidad de que estés presenciando algo mucho más profundo que simples coincidencias políticas. Observa las fechas, presta atención a las sincronicidades, nota cómo ciertos patrones se repiten en diferentes escalas y contextos. No se trata de buscar confirmación de nuestras creencias preconcebidas, sino de desarrollar la capacidad de percibir la realidad con mayor profundidad y sutileza. Al mismo tiempo, es crucial mantener un equilibrio delicado entre la apertura y el discernimiento. El mundo de lo profético y lo paranormal está poblado de charlatanes y oportunistas que explotan la curiosidad humana sobre lo desconocido. La verdadera investigación en estos campos requiere una combinación de mente abierta y espíritu crítico, de intuición y racionalidad, de fe y escepticismo saludable. No debemos caer en la trampa de creer todo lo que desafía las explicaciones convencionales, pero tampoco debemos rechazar automáticamente aquello que no encaja en nuestros paradigmas actuales. Lo que más me ha impactado de esta investigación es el reconocimiento de que el futuro no es un destino fijo e inmutable, sino un campo de posibilidades que puede ser influenciado por la conciencia colectiva de la humanidad.
Las profecías, más que predicciones deterministas, podrían ser advertencias, invitaciones a la reflexión, oportunidades para que tomemos decisiones más conscientes sobre el rumbo que queremos que tome nuestra civilización. Si los eventos profetizados sobre Trump y el periodo 2025 hasta 2026 realmente se materializan, no será necesariamente porque estén predeterminados de manera irreversible, sino porque representan el resultado natural de patrones de conciencia y comportamiento que hemos estado cultivando durante décadas. Esta perspectiva nos devuelve la responsabilidad y el poder. No somos simplemente espectadores pasivos de un drama cósmico prescrito, sino participantes activos en la creación de nuestro destino colectivo. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que cultivamos, cada acción que emprendemos, contribuye al tejido de la realidad futura. Si realmente estamos viviendo en tiempo profético, entonces también estamos viviendo en tiempo de oportunidad extraordinaria, un momento en el que nuestra conciencia individual y colectiva puede influir de manera más directa en el curso de los acontecimientos. Mientras concluyo esta investigación, me encuentro en un estado de asombro sereno ante el misterio profundo de la existencia. Hemos explorado testimonios que desafían nuestras concepciones del tiempo. Hemos examinado patrones que sugieren la operación de una inteligencia superior. Hemos considerado la posibilidad de que el futuro pueda ser percibido por conciencias especialmente sensibles. Pero al final nos quedamos con más preguntas que respuestas, con más misterio que certeza, y quizás esa sea precisamente la condición apropiada para seres humanos que buscan comprender su lugar en el cosmos. Lo que sí sabemos, con una certeza que trasciende las dudas racionales, es que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Los próximos años nos revelarán si las visiones de aquel niño de 5 años eran ventanas genuinas hacia el futuro o simplemente productos de una imaginación precoz. Pero independientemente del resultado, habremos aprendido algo valioso sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la permeabilidad de las barreras temporales y sobre nuestra capacidad como seres humanos para acceder a dimensiones de la realidad que la ciencia oficial todavía no ha comenzado a explorar. Mantengamos los ojos abiertos, el corazón receptivo y la mente preparada para maravillarse ante los misterios que aún están por revelarse en este extraordinario teatro de la existencia humana.